una fe que madruga y unas ganas de triunfar que no duermen. Iniciamos Sin Miedo al Éxito. Bienvenidos al programa Sin Miedo al Éxito. Ah, yo lo quería decir solita. Me dejaron sola. Bueno, dale, puedes decirlo sola. No, hoy digámoslo juntos. Y bienvenidos a su programa Sin Miedo al Éxito. Esperamos que estén conectados con nosotros y sobre todo que puedan disfrutar de esta noche. Estaremos con ustedes, Esther Casasola, Jair Ramírez Jr., Astrid Tobar y también nuestro invitado de esta noche, Daniel Morales. Así que esperamos que puedan quedarse en este tema que va a estar buenísimo. ¿Qué tema vamos a estar tratando esta noche, Esther? Danos ahí, por favor, la apertura. Me llama mucho la atención el poder hablar de algo importantísimo, más que todo para la juventud, para la sociedad como tal, que llega a impactar nuestros corazones y que sobre todo resalta algo que Dios nos ha dado, nos sigue dando y que nunca se acaba. Esta noche vamos a estar hablando sobre chispas de gracia, pero antes de introducirnos en el tema, profe, qué bueno tenerle esta noche por acá. Yo le digo cariñosamente profe porque estuvo ahí desde niño viendo mis travesuras, dando testimonio de lo que yo cuento acá, que era bien travieso, era molestón ahí. Cuarto primaria, profe. Qué bueno tenerle por acá, me siento muy bien en calidad. Gracias, Jair. Sí, fue un castigo ese. No, siempre es un privilegio el poder acompañarles acá, es una bendición y qué alegre poder estar con ustedes y compartir esta noche. Qué bien. Hoy la vamos a pasar muy bien. Vamos a estar hablando de un tema excelente que va a impactar nuestro corazón y, como les dije, chispas de gracia. Cuando Dios habla y todo comienza. La voz de Dios es importante poder analizarla, escucharla, y más que solamente tener una escucha, hay que aprender también a poder discernir lo que Dios habla y lo que Dios habla a nuestros corazones presencialmente. Así que hoy vamos a poder entender cómo la gracia de Dios llega a impactar nuestras vidas y cómo también se refleja en lo que hacemos y lo que hemos nosotros sido enviados a poder reflejar su gracia y a poder compartirla con las demás personas. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si la gracia no solo es un concepto? La gracia no es un concepto, sino una persona. Muchas veces creemos que la gracia solamente es algo que se aprende, un versículo en la Biblia que la cual nosotros debemos de saber hablar sobre ella. Pero ¿qué pasa si es una persona como tal y no es solo un concepto? Sería bien regalona. Dando regalos por todos lados. Muy buena Porque analogía. para mí, pues de eso se trata la gracia, un regalo inmerecido. Entonces, si yo pudiera personificar a la gracia, siento que sería una persona muy carismática y que aparte estaría dando regalos a todo mundo. ¿A ustedes les gustan los regalos? Sí. Creo que es obvia la pregunta, pero les gustan los regalos. No, nunca he encontrado a alguien que diga, a mí no me gustan los regalos. Pero sí A todos nos gusta. Sí hay. Aunque en el fondo siento que sí les gusta. No lo admiten, pero sí les gusta. Algún trauma tienen. Existen las personas que dicen, a mí con una piedra que me regales estoy bien. Pero también existen las personas que dicen, ese regalo no me gustó. Existen diferentes tipos de personas cuando reciben un regalo, pero sí, poder hablar de la gracia como no un concepto, sino como una persona, creo que nos entiende y nos establece que debemos de conocer principalmente a Jesús, el dador, el portador de la gracia. Hablo de Jesús porque Dios envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos hoy obtener su gracia y su misericordia. Pero vamos a iniciar hablando de esto más adelante. Vamos a adentrarnos más en el tema que es chispas de gracia, así que no te despegues. Vamos a irnos con el primer temazo musical de esta noche y al regresar continuamos con más de Sin Miedo al Éxito. Recuerda 42 15 87 66 para comunicarte con nosotros. Ya regresamos con más. Hacer radio es hacer amigos. 107.1 Alternativa, anunciando a Jesús, el mejor amigo. Radio Alternativa, más que una radio, tu compañía perfecta. Transmitimos desde la ciudad bicentenaria Chiquimula, cuna de la cultura. Radio Alternativa 107.1 FM.
Y continuamos en tu programa ¡Sin miedo al éxito! Y continuamos con esas chispas de gracia. El tema de hoy, queremos invitarte a que tú puedas comunicarte con nosotros, a ver qué opinas acerca de este tema. Puedes hacerlo al 4215-8766. Ese corito me hace falta ahorita va a el decir, Astrid, yo quería decirlo solo. Sola, Ajá, te voy a... No, solo. No saqué el machete. Así que pueden comunicarse 4215-8766. Ese es el número. Puedes enviarnos un mensajito, un audio, puedes llamarnos. Comunícate con nosotros. Y bueno, ya un poquito más adentro sobre chispas de gracia. ¿De qué se trata chispas de gracia? Bueno, y fíjese que primero quiero que nos vayamos así como que antes del caos ya había palabra. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, suena un poquito profundo. Antes del caos ya había palabra. Y sí, suena profundo porque lo es, pero también es... Me suena misterio. ¿Verdad? Pero también es un tema muy cotidiano, más de lo que nosotros podemos pensar. Sí. Ajá. ¿Y por qué esto? Creo que muchas veces en nuestra vida hemos llegado en un momento donde nunca o no hemos logrado darle sentido a por qué Dios se tardó. O sea, o nos hemos preguntado por qué Dios se tardó. Tal vez perdimos algo en ese momento, tal vez nos fallaron, tal vez me equivoqué, o tal vez pensé, ¿y dónde estaba Dios? O sea, ¿por qué permitió que sucediera esto? Siempre tenemos como que esa idea de que Dios se ha tardado, ¿verdad? Llega tarde. Ajá, Sí. entonces, pero la gracia no reaccionó al pecado, sino que lo precedió. Sí, me ¿Y gusta, qué gusta. significa esto? Lo repito, la gracia no reaccionó al pecado, sino que lo precedió. O sea, esto significa que Dios no improvisa. O sea, Dios no, por ejemplo, por poner un ejemplo, Dios no hizo un árbol solo porque se ve bonito. O sea, lo hizo con un propósito, porque los árboles son los que Riegan el oxígeno para que podamos respirar. Crean el oxígeno para que nosotros podamos respirar. Y Que así, biólogas con andan, cada ¿no? cosa que nosotros vemos en este mundo, todo tiene un sentido, o sea, todo tiene un porqué. Incluso el ser más diminuto que puede existir, creo que son las células. El ser vivo más diminuto que puede existir son las células, aunque hay hasta el momento también algunos protozoos que son bacterias o hongos que llegan a ser los más diminutos. Pero a lo que voy es que incluso esos seres tan diminutos o tan insignificantes y que no podemos ver a simple vista, o sea, todo tiene un propósito. No es como que nada, todo fue imprevisto por Dios, ¿verdad? O sea, Él ya tenía un plan antes de todo. Incluso cuando nosotros ahí sí que metemos ahí la patita en ciertos las extremidades problemas. inferiores, digo yo. Para decir la pata, las extremidades inferiores. Y uno dice, ay, a ver qué hago. Bueno, pues incluso antes de eso, pues Dios ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? O sea, creo que a lo que voy con esto de que antes del caos ya había palabra, es que Dios ya tenía previsto todo esto. No es como que algo llegue así nada más por pura casualidad. Sí. Y eso sucede con la gracia, ¿verdad? Que es de lo que hoy estamos hablando. Sí. De que era algo que estaba antes del pecado, porque a veces tenemos la idea cuando nos vamos al Génesis, ¿verdad? O sea, ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva comieran del fruto prohibido? Pues incluso hasta, o sea, en esa parte que podemos decir... y se le truncó el plan a Dios, ¿verdad? O sea, Él ya tenía un plan para eso incluso. O sea, la gracia ha estado desde mucho antes de lo que nosotros podemos pensar. Todo estaba fríamente calculado. Todo estaba fríamente calculado. Tendría un punto para poder dar a entender o poder confundirnos en decir, bueno, en realidad Dios no estaba preparado para que Adán y Eva pecaran. Pero ¿cómo podemos nosotros establecer esa teoría creyendo de que Dios no estaba preparado para que Adán y Eva
pecaran si él ya estuvo o estaba en ese momento en el que estaban pecando. Entonces sería ilógico poder pensar que el pecado fue una reacción, o mejor dicho, la gracia fue una reacción al pecado, no fue algo que, surgió el pecado y bueno, consecuentemente llegó la gracia. No, la gracia ya estaba planificada incluso para el momento que antes que pecara Adán y Eva, llegando hasta el pecado original, oyendo hasta el pecado original. Es lo mismo que nos pasa trayéndolo a la cotidianidad, es lo que nos pasa a nosotros día a día. Dios ya sabe que le vamos a fallar mañana, ya sabe que le vamos a fallar dentro de un año, ya sabe que le vamos a fallar hoy mismo, sabe que le vamos a fallar de una manera, y Él aún así nos decide dar su gracia y su misericordia. Sí, solo para poder aterrizar un poco, ¿verdad? También el tema está basado en lo que es Juan 1:1, ¿verdad? Sí. Y dice: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cabe resaltar que ahí aparece con mayúscula el verbo, la palabra verbo. Es un juego de palabras y esa palabra verbo aparece con mayúscula porque se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Sí. Se refiere a Jesucristo, y hablando de personificar, ¿verdad? Jesucristo es el que personifica la gracia, ¿verdad? El que la vino a personificar. Entonces, Dios tenía un plan, ¿verdad? Como hemos hablado ahorita muy bien todo. Y lo bonito aquí es de que Dios pensó en que íbamos a fallar. Sí. Porque perfecto solo es Él, ¿verdad? Él es perfecto. Entonces, Él pensó en que dado el momento, ¿verdad? Él nos iba a dar de esa gracia para que nosotros fuéramos alcanzados y perdonados, ¿verdad? Entonces, muy, muy bonito este tema, y creo que nos va a ir alumbrando, ¿verdad? Con esa chispa. Con esa chispa. Una gran luz después, ¿verdad? Sí, buenísimo. Muchas veces podemos llegar también a pensar lo siguiente, y es que el verbo como tal, si nos vamos a la gramática, indica acción, indica que nosotros podamos realizar alguna acción o que puede establecerse una acción. Esto mismo también nos lleva a poder ejemplificar que Jesús no solamente vino a este mundo, como lo dice su palabra, a ser servido, sino vino a dar. Nos dejó un gran ejemplo desde ahí para principiar hablando de este tema. Vino a hablar sobre accionar, y muchos de nosotros en este inicio de año, en este 2026, estamos pidiéndole a Dios: Dios, ayúdame a accionar. Dios, quiero tener nuevas metas. Dios, quiero cumplir nuevos propósitos. Quiero cumplir esto, lo otro. Se nos olvida algunas veces cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces siento que antes de hablar de gracia, también podemos nosotros empezar a hablar de lo que Dios quiere de nosotros. Porque cuando ya tuvimos la gracia, cuando ya tenemos la gracia, tenemos el conocimiento de ella, Dios también demanda algo de nosotros, y es poder ser mejores, parecernos cada vez más a Él. Entonces podemos también hablar de que Dios está hablando día con día, está hablando a nuestras vidas y está pidiendo que nosotros podamos parecernos más a Él. Pero acá lo importante, y es lo que decía al principio, ¿estamos oyendo la voz de Dios? Sí. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Y fíjate que con esto del lenguaje, de la comunicación, hay un dato muy curioso, y es que el lenguaje activa zonas en nuestro cerebro que están relacionadas con la identidad y el propósito. Entonces, a lo que voy y lo que pues quiero que nos podamos dar cuenta es que mientras mantengamos una comunicación cercana con Dios, Él nos va a dar esa identidad y ese propósito. O sea, mientras más estrecha sea nuestra relación con Él, más identidad y más propósito vamos a encontrar en Él. Porque cuando Dios habla, no solo crea cosas, sino que también las define. Por eso cuando Él nos dice: eres mi hijo, eres perdonado, tengo planes para ti, no es solamente poesía o palabras bonitas, sino que es identidad que solamente Él puede darnos. Así como Él nos habló a nosotros y nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Sí. También por eso nosotros debemos hablarle a Él, ¿verdad? Por eso el lenguaje. O sea, el Señor ya sabe lo que necesitamos, Él ya sabe lo que queremos quizá, pero tenemos que usar también nosotros ese lenguaje, hablar con Él. Y es por eso que dejó la oración, para que nosotros vayamos a Él y le digamos, ¿verdad?, de qué tenemos necesidad, ¿verdad? Así es, así que si hoy estás en medio del caos, solo recuerda que antes de que algo se rompiera, Dios ya tenía un plan para cada una de esas cosas. Él no reacciona, Él anticipa, y su palabra sigue activa, sigue viva y sigue hablándonos, sigue hablándote a ti. Así que no te despegues, porque volveremos con más de este programa y más de este tema.
Sé detallista. Observa y escucha lo que quisieran o necesitan quienes te rodean. Una cartita de ánimo, una salida a comer, un regalo significativo, un detalle oportuno, provoca que quienes te rodean no solo sepan tu cariño, provoca que lo sientan. Las relaciones largas y trascendentes no suceden sin esfuerzo. Tu buena actitud hará la diferencia. 107.1 FM. Continuamos con más de Sin Miedo al Éxito. Qué bueno estar contigo esta noche, poder compartir juntos y hablar de un tema nuevo. Qué bueno poder juntos escuchar Radio Alternativa en la 107.1 FM. Un saludo especial a todos los que nos escuchan en la 107.1 FM y también un saludo muy especial a los que nos escuchan en el Petén, la 89.7 89.7 FM para el Petén. Un abrazo fuerte ahí a los que nos escuchan. Qué bueno poder compartir con ustedes. Les recuerdo, el tema de esta noche es Chispas de Gracia. Hemos podido presenciar la importancia que es la gracia en nuestras vidas, cómo se desarrolla y cómo es importante poder establecer una relación íntima y personal con Dios para poder conseguir y poder conectar con Él. La gracia es un regalo que Él nos lo da, es inmerecido, no es en base al mérito o a la meritocracia, sino es algo que Él nos lo da gracias a su gracia. Entonces debemos de ejemplificar esto. Ahora podemos también hablar de lo siguiente, y es la palabra que enciende vida. La palabra de Dios ha venido a nuestras vidas. Ahora que hemos hablado de lo importante de que es comunicar y hablar con Él, la palabra de Dios también llega a nosotros para encender vida, para dar vida. Debemos de presentar a Dios como una persona o como un personaje, quiero utilizar esta palabra, un personaje que no solamente estuvo o está en la Biblia como una persona que hizo milagros, una persona que en su momento tal vez envió fuego, que envió un diluvio, que hizo la creación, sino veamos a Dios también como una persona que dio vida, que sigue dando vida y que lo que nosotros vemos hoy mismo a nuestro alrededor es presencia de que existe algo superior que lo creó. Con esto mismo también podemos ejemplificar que hay muchas personas en nuestro día a día. También arrancando este año podemos darnos cuenta que hay muchas personas viviendo como robots, que en realidad como que no tuvieran vida. Vivimos o se vive en modo automático. Modo avión. Creo que a todos sin propósito. Nos ha pasado en un momento de nuestras vidas en donde nos desconectamos y empezamos a vivir en modo automático, sin propósito. Y es ahí donde rotundamente ya no estamos viviendo, sino estamos sobreviviendo, diría muy bien yo. Coexistiendo. Entonces creo que es importante recordar qué es lo que nos da vida y creo que de eso podemos hablar precisamente. Y es tan fácil caer en ese piloto automático, ¿verdad? O sea, porque aún cuando tal vez nosotros hemos conocido de Dios y hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, muchas veces nos colocamos en piloto automático. O sea, es muy fácil. Pero yo creo que al final esa parte de caer en este piloto automático, en el vivir sin propósito, es cuando no encontramos una comunicación con Dios. Porque para mí, todo se basa en eso, en la comunicación que tengamos con Dios, sí, a través de la oración, a través también de leer de su palabra y de llenarnos de Él, ¿verdad? Hay muchas formas en las que podemos llenarnos de Él. Y creo que cuando la comunicación con Él está fallando, y no porque Él no se esté comunicando con nosotros, sino porque nosotros hemos fallado en esa comunicación con Él. Entonces creo que esa parte es la que nos coloca en esa posición en donde no encontramos un propósito claro. Y también cuando entramos en esa parte también es mucho más fácil decir, ¿y Dios dónde está aquí? O no como que sentirlo tan cerca.
Sí, creo que es muy importante darnos cuenta que muchas veces nos alejamos demasiado de Dios cuando debería de ser como la prioridad que todos debemos tener en nuestra vida, que es acercarnos a Dios. Y realmente aquí es donde nos damos cuenta de esa pequeña chispa que hay dentro de nosotros, que puede llegar incluso a estarse apagando, pero cuando uno toma la iniciativa de dar ese paso, de volver a acercarse a Dios, de acercarse a Dios, de leer su palabra, volver a tener esa comunicación con Dios, esa es una chispa que puede iniciar un incendio, literalmente. Sí. Y un incendio de esos que no se apagan. Un incendio que es literalmente, ¿cómo lo podría decir? Como inapagable, tal vez. Sí. Podría ser una palabra. ¿Existe? No sé. Incontrolable. Incontrolable. Entonces, creo que eso también tiene mucho que ver en la iniciativa que nosotros pongamos de que demos ese salto, porque muchas veces, sinceramente, no leemos la Biblia porque nos da pereza, porque vemos que es muy larga, que creemos que es demasiado, no la queremos leer. A veces no queremos orar porque nuestra excusa es que no tenemos tiempo, y sí tenemos tiempo muchas veces. Entonces creo que es más que todo mentalizarnos en que debemos, y no solo debemos, necesitamos tener una comunicación con Dios, porque es lo primordial y algo que todos debemos de tener como prioridad en nuestras vidas. Sí, me gusta mucho lo que menciona Juan 1, como tal, Juan 4, basándonos en el capítulo 1 de Juan, y en el verso 4 dice, iniciando desde el 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Imagínense, estamos hablando de luz, estamos hablando de vida específicamente, y nos da a entender que todas las cosas fueron hechas para Él, y que sin Él nada de esto pudo haber sido hecho, lo que ya veníamos hablando anteriormente. Pero me gusta la parte esencial que habla sobre la vida. En Él estaba la vida. Entonces nos damos cuenta que Él, cuando la Biblia habla que debemos de estar conectados a la fuente inagotable de vida, está diciendo debemos de estar conectados con Dios, y eso mismo nos da la luz para que nosotros podamos ser guiados por Él. Como lo habíamos hablado al principio, una chispa puede iniciar un incendio que nadie puede detener, o incluso puede llegar a ser incontrolable, pero eso mismo también nos lleva a poder dar a entender que nosotros hemos sido llamados, más que a ser una chispa, a poder ser esa luz que alumbra a las demás personas. La Biblia utiliza una metáfora para hablar con relación a la luz. Dice que la luz no debe de estar en un lugar en el cual deba opacarse o estar escondido detrás de un monte, lo estoy parafraseando, detrás de un monte, detrás de una colina o detrás de una pared. Dice que debe estar en lo más alto y poder alumbrar a las demás personas. Me gusta mucho esto porque podemos nosotros también, en esa metáfora de la luz, podemos estar entregando vida a las demás personas, y creo que eso hemos sido llamados, a entregar esperanza, a compartir esperanza y a compartir vida. Entonces podemos hablar particularmente que la palabra de Dios no solamente llega con el fin de informar, no solamente con el fin de entretener, tal vez no solo con el fin de, yo sé más de la Biblia, sino llega con el fin de transformar, de transformarnos. Exacto. Y creo que ese es el objetivo principal de la palabra. O sea, no tendría sentido que Dios hubiera dejado esas escrituras, ¿verdad? O sea, el único sentido que le podemos encontrar a que esté la palabra aquí sobre la faz de la tierra es para que nosotros podamos ser transformados a través de ella. Quisiera apoyar lo que ustedes están diciendo. En Tito 2, 11 y 12, en la Biblia encontramos este pasaje. Dice, sí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Transformación, ¿verdad? Transformación. Y eso es lo que hace la palabra de Dios por medio de la gracia de Cristo Jesús. Y lo más bonito de todo esto es que es una fuente inagotable. O sea, es una fuente que no se acaba. Que si tú dices, no, es que volví a fallar y ya se me terminaron todos los permisos, por así pensarlo, ¿verdad? No, es una fuente inagotable. O sea, la gracia ha quedado como un regalo maravilloso para nosotros, y que nosotros podemos fortalecernos a través de la comunicación con Dios y a través de su palabra, para que podamos ser esa chispa, y que al final esa chispita que se formó en nuestro corazón
forme un incendio y a través de ese incendio vuele una chispita para el corazón de alguien más. Solo hoy vi un video en Facebook, casi no paso en las redes, pero me llamó la atención de que... Pero de vez en cuando me entretengo. Estaba una bocinita de un carro y ya no sonaba aquel ruido que empieza a sonar así, empezó a calentarse, agarró fuego, ¿va? Y vino el dueño del carro y la tiró fuera del carro y la tiró a un pasto, a la orilla de la ruta. Y ese fuego se hizo incontrolable, ¿verdad? Quemó todos los pastos cercanos y hizo un gran incendio. Un gran incendio. Entonces, así sucede, una pequeña chispa, sí, ¿verdad? Puede dar mucha luz, puede dar mucho fuego, ¿verdad? Entonces... Sí, y esto nos lleva también a poder darnos cuenta, en este caso fue una chispa mala. Pero es que podemos entender esto también. Hay chispas de bendición, pero también chispas de maldición en nuestras vidas. Y es lo que nosotros queremos, es dejarles este mensaje, ¿verdad? Podemos nosotros ser esa chispa de bendición para otros, esa chispa de gracia para las demás personas. Para alguien más. Entonces es importante esto. Recuerda, la gracia de Dios no se gana por los méritos, sino es un regalo inmerecido, es un regalo que no merecemos. La Biblia dice que por gracia somos salvos y también dice que es la dádiva que Dios tiene con nosotros. Dádiva es un regalo no merecido. Así que vamos a seguir ampliando más de este tema. Si te quedaste ahí con la duda, al regresar continuamos hablando y vamos a hablar específicamente de eso. Cómo conseguir la gracia y cómo nosotros llegamos a equivocarnos que por ser buenas personas tenemos garantizada la gracia, que es sinónimo de eternidad, de salvación. Orar por alguien es decir te amo escondido. Es amor sin ser visto, sin audiencias o aplausos. Orar es fortalecer al otro, abrazarlo invisiblemente. Filipenses 1, del 3 al 4. www.alternativa.com.gt. Continuamos con más de tu programa Sin Miedo al Éxito. Recuerda 4215-8766 para comunicarte con nosotros. Lo repetimos, 4215-8766 para comunicarte con nosotros. Envíanos un mensajito, coméntanos qué opinas sobre el tema de esta noche, chispas de gracia, cómo se ha establecido la gracia de Dios en tu vida, cómo has experimentado la gracia de Dios en tu vida. Creo que hay mucho que hablar y que hay mucho que agradecer sobre la gracia. Entonces, la Biblia nos habla de la importancia de ser agradecidos, de agradecer a Dios en todo tiempo, y también nos habla de lo importante que es alabarle y adorarle. Eso lo vamos a estar ampliando más adelante, vamos a estar hablando más adelante sobre esto, pero como lo prometí es deuda, antes de irnos al corte musical te dije que íbamos a estar hablando sobre cómo distinguir a una persona que va a ir al cielo y una persona que no va a ir al cielo. Ese papel no nos compete a nosotros, pero es fácil distinguirlo, es fácil poder conocerlo, pero ojo, no es que nos vamos a poner en el papel de jueces, sino que debemos de entender que la gracia no es en base al mérito, no es porque una persona es muy dadivosa y comparte con la gente de escasos recursos, no es porque una persona es excelente controlando su carácter, o porque es un buen papá, o porque es un buen hijo, o porque es una buena mamá. No, si nosotros ganáramos la eternidad por ser buenas personas, entonces no habría por qué existiera el infierno. Y suena fuerte, pero es necesario poder hablarlo de esta manera. Solo con hacer buenas obras nosotros no podemos conseguir la vida eterna. Debemos de parecernos cada vez más a Cristo y cada vez ser más como Él. Juan 1:16 dice: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿A qué nos da a entender esto? ¿O qué se quiere referir esto? Y es que nosotros gracias a su gracia, hemos obtenido ese regalo. Vuelvo al punto principal, que no es por el mérito, sino es un regalo, el cual lo obtenemos cuando nos humillamos delante de Dios. La gracia requiere dos requisitos fundamentales, y no es dinero, no es muerte o vida o sacrificio, sino es humildad, un corazón dispuesto y sincero, y sobre todo requiere mucha acción de gracias. Pero importante el número 1, humildad. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Entonces ese es el primer principio, o es la primera premisa que debemos nosotros de entender para poder obtener esa gracia, para obtener también asimismo la vida eterna. Y yo siempre he pensado,
si la gracia, bueno, si la salvación fuera por nuestras propias obras, entonces ¿qué sentido hubiera tenido que Jesús viniera a este mundo en sacrificio a morir por cada uno de nosotros? O sea, no tendría sentido ese sacrificio si por nuestras propias obras es que alcanzamos la salvación. Y también, ahorita que mencionabas sobre el primer atributo, que era la humildad, creo que Dios, pues en su plan perfecto de salvación, de enviar a su Hijo, a Jesús, a morir por nosotros y que a través de Él esa gracia fuera extendida para nosotros, nos lleva a un punto en donde nuestro corazón tiene que ser humilde, porque reconocemos de que no es por nosotros, no es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestros propios méritos, sino que es por el sacrificio que Él hizo. Y para el ser humano es muy difícil reconocer que no es por mí, que no soy yo, ¿verdad? O sea, es muy difícil reconocer que es a través de otra persona que yo puedo recibir la salvación. Entonces, yo siempre he sido de ese pensar de que no tendría sentido, y yo creo que pues en esto concordamos todos. No tendría lógica que nosotros fuéramos salvos por nuestras propias obras, porque de todos modos, o sea, sí nos ponemos a pensar, ¿verdad?, de que estamos tratando de llegarle al Dios todopoderoso, al Dios perfecto, al que todo lo ve, al que todo lo sabe, el que todo lo hace bien. Y tratar de llegarle a esa altura con nuestras propias obras, yo creo que le quedamos así como que no llegamos, pero nos quedamos cortos. Ajá, no llegamos ni a los tobillos. Muchas personas pudieran también pensar, ¿verdad? O pudiéramos pensar de que entonces si no es por mis obras, entonces yo hago lo que sea. O sea, y entonces todo me puede hacer salvo. Entonces pueden haber extremos en cuanto a eso. Entonces la palabra de Dios también nos dice: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y es consecuencia de al haber recibido a Cristo y ser salvos por gracia, ¿verdad? Nosotros vamos a testificar de Cristo Jesús y es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Exactamente. Entonces no somos salvos por nuestras obras. Eso tenemos que entenderlo, y hagamos lo que hagamos, eso no nos va a hacer salvo. Ahora, tenemos que dar frutos, ¿verdad? Que sean dignos de arrepentimiento, frutos de justicia, de amor, de paz. Entonces, que el fruto del Espíritu Santo se vea reflejado en nuestras vidas. Es importante también poder dar a conocer algo, y es que el ámbito en el que podemos desarrollar la gracia, o el concepto, ahora sí hablar del concepto de gracia, es revolucionario. Recordemos que esto se marca muy bien tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de la Biblia, porque nos cuenta las diferentes historias por las cuales nosotros podíamos obtener perdón de nuestros pecados, y es donde Jesús mismo plasma esa idea importantísima de poder entenderla. Y es que Jesús dijo que Él está cansado de sacrificios físicos, sacrificios tal vez humanos. Que entiéndase la palabra sacrificio como no es el acto de poder quitarle la vida a algo a alguien, sino sacrificio puede ser perder algo, como le pasó a Job. Sacrificio también entiéndase como una acción en la cual Dios dice no y tú esperabas un sí. Hay muchos sacrificios, entonces Dios estaba cansado de eso. Él lo que necesitaba y quería era el corazón. Por eso es un concepto revolucionario, porque todo el Antiguo Testamento nos narra cómo Dios planeó de una manera, no es que se haya equivocado, sino planeó de una manera diferente el concepto gracia. Pero viene y dijo, esto ya no puede estar sucediendo más. La gente se está equivocando, y eso no es lo que yo deseo. Entonces viene y envía a su Hijo Jesucristo por salvación a este mundo, y Él nos da el concepto que ahora todos conocemos, que la gracia se obtiene gracias a su sacrificio, gracias a que Él vino a este mundo a poder darnos vida eterna. Y creo que ese mismo concepto es el que en su momento muchas personas no entendieron. Cuando Él venía y platicaba y le compartía el evangelio, muchas personas no entendían, y también muchas personas no lo entienden hoy. Sí, y es que no se trata, podemos servir, podemos trabajar, podemos ayudar, incluso podemos hasta hablar de Dios, ¿verdad? Pero si Él no es el centro de nuestra vida, solo se queda en una actividad vacía, nada más.
la presencia de Dios siento que no es como que un accesorio nada más para cargarlo ahí y que se vea bonito, sino que la presencia de Dios es la esencia de todo. Y no se trata de hacer cosas para Dios, sino de hacerlo todo con Dios. O sea, ese es el fin por el que Jesús vino a este mundo, a enseñarnos a caminar con Él, a que tenemos que aprender a vivir, aprender a vivirlo. Para Él. Ajá, aprender a vivir para Él. Sí, porque creo que el hecho de la gracia que Dios nos dio a través del sacrificio de Jesús, prácticamente nos podemos dar cuenta porque por lo menos lo que nos dice en Romanos 5:6, y es que nos dice: Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios. Y creo que esto realmente nos da, como que nos abre los ojos, porque realmente no nos damos cuenta que antes de que Jesús viniera, realmente muchas personas tenían como enemigo a Dios. Y creo que muchas veces antes de conocer a Cristo, todos hemos pasado por un momento en el cual no queremos saber nada de Dios, y por más que, incluso cuando conocemos desde niños, hay veces que pasamos por un proceso en el cual realmente no queremos saber nada de Dios, y ahí es donde nos damos cuenta que terminamos teniendo a Dios como un enemigo, cuando Dios realmente lo que quiere es ser nuestro amigo, acercarse a nosotros. Y realmente lo que Jesús hizo por nosotros, morir en una cruz, es una representación del amor tan grande que Dios tenía por todos nosotros, tanto dando un sacrificio, haciéndose en sacrificio para que nosotros hoy podamos entender ese amor tan grande que Dios tenía, como la gracia que Él ha tenido sobre nosotros también. Sí, y es que algunas veces podemos también confundir lo siguiente, y es que podemos llegar al punto de intentar agradar tanto a Dios como intentamos agradar a las demás personas, y es que esto no está mal. Yo quiero hacer este sacrificio, yo quiero, por ejemplo, hacer un ayuno, yo quiero entregar más mi tiempo para leer la palabra, orar a Dios, y podemos confundir el agradar a Dios como también sinónimo de gracia y de salvación. Y creo que hemos llegado más que todo, o todos llegamos a sentir identificados con esta misma palabra, porque hemos tenido este error de poder agradar a Dios. Claramente Dios se agrada cuando ve que nosotros nos involucramos más en Él, pero también debemos de tener mucho cuidado, porque eso no nos garantiza la gracia, no nos garantiza la salvación. Lo que pasa es que en ese intento propio de querer mejorar, podemos fallar. Podemos fallar. O sea, fallamos muchas veces, hemos fallado. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que sinceramente no es con mis fuerzas, ¿verdad? Sí. Entonces, y nos damos cuenta que no puedo, y tenemos que venir a Cristo y rendirnos, ¿va? Rendición. Sí. Rendición total, sí, el poder decir: Dios, no, yo no puedo, es por tus fuerzas, no es si no terminaremos agotados, como menciona ahí, terminaremos agotados, porque al final es lo que pasa también cuando buscamos agradar a las personas. No sé si se han encontrado en ese mismo dilema de poder agradar a alguien, de intentar agradar a alguien. Al final termina siendo agotador y la persona no termina siendo agradada, porque al final estás renunciando a lo que tú eres, a lo que Dios ha puesto en ti, por intentar agradar a alguien más. Creo que es un escenario muy cotidiano que podemos poner en práctica y que podemos también mencionar. Vamos a irnos a un corte musical. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en esta hora de la noche, a todos los jóvenes, a todos los de corazón joven que están escuchándonos. Dios los bendiga. Recuerden, 42 15 87 66 para comunicarse con nosotros, y al regresar vamos a estar hablando de lo importante que es también la oscuridad, para que nosotros también podamos aprender a apreciar la luz en nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Que la oscuridad también tiene parte de bueno. Pues eso te lo dejo ahí en incógnita. Al regresar vamos a hablar sobre esto. No te despegues, ya volvemos con más. Somos un medio de comunicación para hacer la diferencia en radio. 107.1 FM, Radio Alternativa, con música que ilumina tu vida. Entre tantos medios de comunicación, nos has elegido como tu radio alternativa. Gracias por tu preferencia. Alternativa 107.1. Tu compañía perfecta. Y ustedes lo esperaban, nosotros lo esperábamos, y este es tu programa ¡Sin miedo al éxito! Regresamos, volvemos con más.
Eso no venía parte de mi presentación. No venía en el paquete que yo pedí. Bueno, y seguimos hablando del tema del día de hoy, que está muy bonito y espero que sigas aquí todavía. Pero ahora quiero que vayamos y nos adentremos un poco más. Ya estamos acercándonos cada vez a ese momento especial, ese momento reflexivo. No vas a decir reflectivo. Ya, yo iba a decir reflectivo. Porque son completamente diferentes. Estamos hablando de luz y eso sí tiene que ver con reflejar, pero reflectivo, reflexivo son completamente diferentes. Ajá, el momento reflexivo. Pero ahorita estamos hablando de reflectivo, ahorita sí. Ahora sí. Bueno, y vamos a hablar de ese momento cuando la luz entra en la oscuridad. Y yo creo que esto muchas veces puede ser un poquito, tal vez, como contradictorio a cierto punto, porque creo que más bien uno siente que la oscuridad domina más que la luz, pero realmente esto no es así. Y quiero que nos pongamos ya a pensar dentro de nosotros la oscuridad en nuestro corazón o la luz en nuestro corazón, porque muchas veces lo tomamos nada más como tal vez las personas que le tienen miedo a la oscuridad, lo tomamos como la oscuridad, eso que pensamos como algo malo, etcétera. ¿Le tenían miedo de niños a la oscuridad? Sí, bueno, más o menos. Sí. Nada más cuando apagaba la luz salía corriendo. Yo le tenía miedo cuando empezaban a contar sus historias de miedo. Yo le tenía miedo cuando empezaban a decir, es que a esta hora aparece tal cosa. O, pero nos hacíamos los valientes. Nos hacíamos los valientes, ¿verdad? O cuando se escuchaba un ruido así mera extraño. Ahí sí. Ahí pero solo sí. la oscuridad que vienen ahorita y apagan la luz, no me daría miedo. No, a mí tampoco. Bueno, pues quiero que nos pongamos ya a pensar en nosotros mismos y que nos reflejemos a través de este tema. Y es que a menudo vemos nuestros problemas como la oscuridad. Si nos ponemos a pensar, nuestros problemas son como la oscuridad en nuestras vidas. Y muchas veces lo vemos como monstruos o problemas gigantes. Así como cuando de chiquitos teníamos miedo a la oscuridad, lo veíamos así, creíamos que debajo de la cama había un monstruo o algo así. Mucha o que tele. nos iban a jalar las patas o algo así, ¿va? Sí. Pero realmente esto pasa incluso cuando estamos grandes, y es que los vemos como monstruos gigantes, como esos fantasmas de los cuales teníamos miedo antes tal vez. Y es que los vemos así de grandes y creemos que la oscuridad es así de inmensa. Pero en realidad, si nos damos cuenta, la oscuridad son esos espacios donde no ha llegado la luz, donde aún falta que llegue la luz. Y es que esto suele suceder incluso si nos ponemos a pensar en un cuarto totalmente oscuro, pero digamos que afuera es de día. Si realmente no abrimos la ventana, no va a entrar la luz. Tenemos que abrir la ventana para que la luz pueda entrar. Y lo mismo pasa en nuestro corazón también. Y es que la oscuridad tiene mucho que ver también con la vergüenza o con el fracaso o la pena que vamos a tener dentro de nuestros corazones también. Porque estas emociones esperan y crecen más que todo dentro de nosotros. Estas emociones se vuelven algo que realmente, aunque creemos que es algo pequeño o que podemos controlarlo, cada vez se hace más y más grande cuando lo escondemos. Y es que son como esos secretos que vamos guardando dentro de nosotros porque no queremos que los demás sepan lo que hemos hecho, que los demás vean las cosas tan malas que hay dentro de nosotros, pero realmente no nos damos cuenta que lo que estamos guardando dentro de nosotros es la oscuridad. Y esto es algo muy importante porque realmente no dejamos que la luz domine dentro de nosotros cuando permitimos que sea la oscuridad lo que más nos llene. Y eso realmente está muy mal porque creo que muchas veces nos da mucha pena decir muchas cosas o admitir cosas incluso en la soledad frente a Dios. Nos da pena admitir ciertas cosas porque creemos que ya no tenemos perdón, porque creemos que ya Dios no nos quiere o simplemente no nos va a aceptar con las cosas que ya hicimos o con las cosas que han pasado. Pero realmente no nos damos cuenta que el escondernos y seguir llenándonos de esa oscuridad solo va a hacer que crezca más el miedo, la vergüenza y esas cosas que tenemos dentro de nosotros. Y tendemos a siempre alejarnos o hacernos a un lado cuando nos sentimos mal. Tendemos a siempre alejarnos o simplemente como que separarnos de las personas. Cuando nosotros realmente nos sentimos mal, lo primero que hacemos es como que hacer una división, ¿verdad? Y separarnos. Y esto pasa realmente con Dios. Muchas veces cuando ya tenemos esa vergüenza dentro de nosotros, cuando ya tenemos toda esa pena dentro de nosotros, no nos damos cuenta, pero cada vez nos alejamos más y más y más de Dios
Y esa vocecita que siempre está culpándonos o que siempre está recordándonos las cosas para avergonzarnos, no es más que el enemigo que no desea, o sea, no le interesa que nosotros podamos acercarnos a Dios, porque a través de todos esos recuerdos, a través de esa culpa, a través de ese miedo y de esa vergüenza que Él implanta en nuestras mentes y en nuestros corazones, es que pues nosotros obviamente no vamos a llegar con toda confianza a Dios. Y en esta parte yo creo que la gracia no huye de la oscuridad, o sea, la gracia de Dios trasciende, o sea, no hay una barrera en la cual se pueda decir aquí no puede entrar la gracia o aquí no puede ser perdonado tal persona. No, o sea, la gracia no le teme a la oscuridad. Sí. La vence. Y es que me llama la atención algo. Yo en su momento publiqué una frase en redes sociales que decía lo siguiente, y es necesario que podamos entender y conocer la oscuridad para saber apreciar la gracia, o mejor dicho, la luz. ¿Por qué refiero a esto? ¿O por qué digo esto? Porque cuando nosotros conocemos la oscuridad, porque ahí venimos todos de un camino pecaminoso y nos encontramos con Cristo, sabemos que a ese lugar no queremos regresar, porque ese lugar es en donde teníamos heridas, donde estábamos lastimados, en donde seguramente nuestro corazón desfalleció, en donde cometimos cosas que no le agradaron a Dios. Entonces la oscuridad en realidad no es algo alejado de nosotros, es algo que fue parte de nosotros, pero que Dios lo venció gracias a su gracia. Él esa oscuridad la cambió por luz que resplandece. Me gusta mucho lo que dice Isaías 61, dice: levántate y resplandece porque la luz de Jesús ha llegado sobre ti. Es una invitación para que nosotros no desmayemos, es una invitación para que nosotros no nos detengamos, sino que nos levantemos, vayamos sin miedo al éxito y resplandezcamos y vemos la luz a las demás personas. Entonces no sé cuál es la oscuridad que hay esta noche en tu vida, no sé qué es esa oscuridad que hay esta noche en tu corazón o lo que estás atravesando específicamente arrancando este 2026, pero déjame decirte que Dios mismo es el encargado de echar a un lado la oscuridad y darte luz, darte esa salida, esa esperanza, por muy oscuro que parezca o por muy solo o tal vez abandonado que parezca tu situación. Entonces hoy es momento para que puedas acercarte a Cristo y permitir que su luz empiece a opacar toda esa, o mejor dicho, a vencer toda esa oscuridad. Sí, porque creo que también no nos damos cuenta muchas veces de las cosas que decimos o hacemos muy rápidamente. Por ejemplo, que esperamos o creemos que primero debemos ser limpios, debemos limpiarnos o ser limpiados para poder dejar entrar la luz a nosotros, en medio de nuestra oscuridad. Es una gran equivocación, yo diría, error. Sí, porque realmente es la luz precisamente quien nos va a limpiar. Sí. Entonces, si nosotros esperamos que nosotros mismos seamos los que nos vamos a limpiar o que vamos a cambiar para después buscar a Dios, buscar esa luz, realmente eso no va a pasar, porque la luz va a ser quien nos cambie. Y es que creo que muchas veces, ahorita como estábamos hablando de apartarnos, creo que realmente esto ha pasado muchas veces con las personas rechazadas, con las personas a las cuales se les ha dicho, no tanto ha sido que ellos han pensado que no son merecedores del amor de Dios, sino las personas que les han dicho que ya no merecen esa luz, que ya no merecen el amor de Dios por las cosas que han hecho en un pasado. Y es que esto lo podemos ver en un gran ejemplo en la mujer samaritana y los leprosos. Jesús realmente se acercó a ellos. Y es que para los que saben de ese entonces y para los que han leído la Biblia también, en esa época, en ese entonces, o sea, mucho tiempo atrás, se creía que la oscuridad o que sería el pecado o la enfermedad en este caso, era contagiosa. Sí. Si tocábamos a alguien que tenía una enfermedad, si tocábamos a alguien que había pecado, prácticamente nosotros teníamos esa enfermedad ya habíamos pecado también. Y esto hacía que estas personas literalmente fueran apartadas del resto del mundo, porque se creía que lo que habían hecho, los errores que habían cometido, si uno se acercaba a ellos, prácticamente nosotros íbamos a tener los mismos errores, las mismas enfermedades. Pero Jesús demostró todo lo contrario, y aquí nos demostró que la luz es mucho más fuerte que la oscuridad. Sí. Porque Jesús fue quien se acercó a la mujer samaritana, Jesús fue quien se acercó a todos los enfermos, y prácticamente vimos que a Jesús no le pasó nada. Y no podemos decir, es que era
era Dios y por eso es que no se enfermó, por eso es que no le pasó nada, pero no es así. Realmente Jesús era totalmente de carne y hueso. Y de haber sido así, pues obviamente se hubiera enfermado. Pero prácticamente nos demostró que la luz es mucho, mucho más fuerte que la oscuridad. Mucho más fuerte que la enfermedad y el pecado. Y el único que puede ser la luz en nuestras vidas es Jesús. Jesús demostró que la luz es más contagiosa que la oscuridad. Él no necesita llegar de oscuridad a oscuridad o hacer las cosas mal precisamente. Él nos demostró que la luz siempre va a ser mucho más fuerte que la oscuridad. Así que hoy te digo que seas tú dejando que la luz sea la que te limpie, la luz sea quien te cure y que la luz sea la que entre en tu corazón. Mientras tanto te pido que te quedes porque nos vamos a ir a un pequeño corte musical. Ya volvemos. Radio Alternativa 107.1 FM, una voz de alivio y esperanza. Ocho de la noche con 11 minutos exactos. Continuamos con más de Sin Miedo al Éxito. Continuamos con el programa juvenil de Alternativa, hablando del tema de esta noche, Chispas de Gracia. Y quiero recordarte que en este mes de enero en Radio Alternativa estamos hablando sobre sembrar con propósito. Hemos destinado este año 2026 como Radio Alternativa como el año de la cosecha, en el cual vamos a estar ejemplificando la importancia de poder sembrar con propósito, la importancia de poder reconocer que en todo momento estamos sembrando, ya sea para bien o para mal, estamos sembrando. Y en su momento eso va a tener la cosecha, va a tener su fruto. Entonces yo te pregunto, ¿qué estás sembrando en tu día a día? ¿Qué estás sembrando en las vidas de las demás personas? ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Estás sembrando amor? ¿Estás sembrando esperanza, dominio propio? ¿Estás sembrando paz, mansedumbre, humildad? ¿Qué estás sembrando en la vida de tu familia, en las personas que te rodean? Te dejo esa pregunta, pero vamos a continuar hablando con el tema de esta noche, que es Chispas de Gracia. Y ahora vamos a hablar de los procesos que requieren bastante de nosotros, pero sobre todo es difícil poder asumirlos, es difícil poder tenerlos, diría yo, cuando llegamos y decimos, es que estoy en medio de un proceso, y ya sabemos que muchas veces es porque está pasando algo difícil en nuestras vidas. El sinónimo de proceso sería a tiempo de preparación. Yo siempre lo digo así. Los procesos son tiempos de preparación en los cuales Dios moldea, en los cuales Dios pule nuestras vidas, y es como ese momento en el que viene y ponen al oro a fundir. Tienen que sacar lo mejor del oro para que pueda ser utilizado, así mismo con el diamante. El diamante lleva un proceso grandísimo de purificación y tantos procesos más para poder ser un ejemplar para utilizarse. De igual forma con el jade. Algo que tenemos muy presente acá en Guatemala es el jade. El jade pasa un montón de procesos. Los que son conocedores pueden comunicarse ahí y comentarnos. El jade pasa un proceso de rompimiento. Sí, porque es una piedra. Es una piedra y se va tallando, se va puliendo. Y hay un montón de procesos ahí para que se pueda ver esos pisos, se pueda ver incluso esas fachadas con mármol, collares, joyería, entre tantas cosas más. Entonces, si eso necesita un proceso, ¿por qué nuestras vidas también no deberían de necesitar un proceso? Yo siempre me pregunté eso, ¿por qué Dios permite los procesos? Más allá de enseñarnos, ¿por qué no utiliza otra forma de enseñarnos? Yo siempre he dicho que para poder aprender y poder enseñar hay mucha metodología, pero Dios siempre ocupa algunas veces el dolor, algunas veces la intranquilidad, muchas veces la preocupación. Ocupa muchas cosas. ¿Por qué ustedes creen que Dios permite el dolor en medio de los procesos? ¿Por qué Dios permite la falta de paz o la intranquilidad? Yo creo que porque en esos momentos difíciles, porque no todos los procesos son así como que muy, muy bonitos o con la mayoría, camino de ¿no? rosas. Ajá, yo creo que es porque también en ese proceso nosotros sacamos lo que verdaderamente somos. Sí. Y a Dios pues le interesa mucho aunque Él de por sí ya conoce de qué estamos hechos, ¿verdad? Sin ningún proceso, pero yo creo que Él pretende que nosotros aprendamos a reconocer que sin Él no somos nada, porque nadie me va a negar que todos los que hemos vivido un proceso muy doloroso, sabemos de que con nuestras propias fuerzas era imposible poder atravesar esa situación. Sí. O sea, no podíamos. Entonces, yo creo que los procesos son como una manera de sacar lo que verdaderamente nosotros somos,
y de como que sacar todo lo que nosotros somos para que sea Dios el que llene todo lo de nosotros. Sí, muy importante también recordar que en ese proceso uno tiende a desfallecer. Entonces, que llegan momentos difíciles y es ahí donde nosotros, hacia donde dirigimos nuestra mirada, ¿verdad? Y en ese momento difícil es donde nosotros debemos de ver a Dios, sí, poner los ojos en Él. Y entonces vienen a mi mente las bienaventuranzas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, dice en Mateo 5:3, pues de ellos es el reino de los cielos. Y así empiezan las bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos serán la tierra. Entonces nos lleva a esto, ¿verdad? O sea, el proceso puede ser doloroso, puede ser triste, y puede ser que nos quebrantemos en espíritu. Pero si nosotros ponemos la mirada en Dios, vamos a ser bienaventurados. Y es ahí donde vendrá nuestra consolación. Y eso es lo que nos dará descanso. Y estaremos nosotros gozosos sabiendo que tenemos un Dios que en medio de ese proceso nos va acompañando, ¿verdad? Buenísimo. Es como que provoca esa chispa de esperanza en nuestros corazones. Sí. Hablando de chispas. Hablando de chispas es lo que genera esa chispa de esperanza. Me gusta el concepto de bienaventuranza o de bienaventurado. Es conocimiento también que nos lleva a poder darnos cuenta que somos 3 veces dichosos. Bienaventurado significa 3 veces dichosos. Entonces imagínate, no solamente eres dichoso una vez, sino elevado a la tercera o elevado a la tercera potencia, podemos mencionar. Entonces es importante poder darnos cuenta que las chispas que pueden iniciar procesos no siempre va a ser para lastimarnos. Dios no busca castigarnos, que se nos quite esa mentalidad. Yo siempre lo he dicho, Dios no busca lastimarnos, sino Él muchas veces nos saca de nuestra zona de confort, nos saca de ese lugar en el que nosotros no íbamos a salir por cuenta propia, y permite que pasemos por procesos dolorosos, porque si no era de esa manera, nosotros no salimos de ahí. Si no es de esa manera, nosotros no mejoramos. Si no era de esa manera, Él no podía moldearnos. Entonces muchas veces Dios nos habla, primero habla, luego envía alguna prueba, pero llega incluso al punto más difícil, que es quitarnos algo. Yo siempre he dicho que hay 3 cosas que Dios hace con nosotros, y es lo que determina el nivel de nuestra bendición en medio de los procesos. Entonces Dios siempre ve nuestra actitud, pero Dios permite 3 cosas, y es cuando nos pasa por un proceso, o nos quita algo, o nos devuelve eso que nos quitó, o nos lo da al triple. Siempre pasa esas 3 cosas, y que son bien puntuales. Pero esto depende de cómo fue nuestra actitud en medio del proceso. ¿Fue de preguntarle a Dios en todo momento por qué? ¿O fue preguntarle a Dios para qué? ¿Fue en el momento del proceso en el que le dijimos, Dios, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras? ¿O le dijimos, Dios, ¿por qué a mí? Creo que el cambio de actitud determina el nivel de nuestra bendición y lo que nosotros vamos a obtener luego del proceso. Sí, lo ideal es siempre hacernos la pregunta, ¿para qué? ¿Qué me estás enseñando, verdad? Sí, porque creo que realmente si no pasamos por ese siento que ese proceso es tan importante, porque necesario. Creo es necesario, porque la verdad que es el momento exacto en el que Dios empieza a moldearnos. En el momento exacto donde nos damos cuenta, lo que decía Astrid, que realmente necesitamos a Dios, porque sin Él no podemos salir de ciertas situaciones por las cuales pasamos. Y es que también como nos ha dicho en su palabra, ¿verdad? No nos pone prueba que no podemos pasar. Pero el problema es que muchas veces nos podemos quedar estancados en la prueba, en el proceso, porque no decidimos hacerlo de la mano de Dios, sino queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Y es ahí donde también entra lo que nos decía Yair, la actitud que nosotros tomamos dentro de ese proceso también va a ser algo que va a definir cómo vamos a terminar, si estancados o si realmente vamos a salir de la mano de Dios. Y creo que no debemos olvidar una de sus promesas más grandes. La encontramos en Filipenses 1:6. El que Buenísimo. Comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando. O sea, el que inició la buena obra en nosotros, tengamos por seguro de que Él la va a perfeccionar. Y recordemos que estamos en las manos de un Dios perfecto, que conoce a la perfección y que Él trabaja a la perfección. Entonces creo que esta es una promesa en la que nos podemos tomar
y darnos y que nos puede dar esa esperanza de que aunque el camino se vea muy oscuro o el proceso se vea muy duro, muy difícil, hay una esperanza de que al final estamos en las manos de Dios y Él irá perfeccionando esa obra. Sí, permitámonos ser procesados por Él, permitámonos poder pasar por ese momento de prueba, porque en la prueba hay bendición, dice la Biblia, en el momento de prueba hay bendición, y reconózcase la bendición no como algo material, siempre lo creemos de esta manera, pero no, muchas veces es espiritual y es lo que debemos de buscar. Sí, es que por eso debemos darnos cuenta que en medio de este tipo de procesos también es donde se nos da también y vemos también la gracia. Y debemos darnos cuenta que la gracia no es solo un regalo estático, un regalo de un momento, como decíamos hace un momento, para andarlo luciendo y ya, sino es un motor que impulsa a que podamos llegar a las demás personas también y que ellos también puedan entender que tal vez el propósito que están pasando ahora mismo es un propósito donde deben de ser moldeados y debemos de entender y ayudarles a entender a ellos que eso también es la gracia que Dios ha puesto, es la gracia de enseñarnos también a ir de la mano con Él. Quisiera también agregar que muchas veces el proceso es lo que no nos gusta. Sí. ¿Verdad? A ninguno nos va a gustar. A nadie le gusta. Y muchas veces a algunos les llega esa chispa a sus vidas, pero se quedan en el proceso, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar de que Dios quiere obrar en nosotros, Dios quiere transformarnos y quiere Él vivir en nuestras vidas. Entonces no nos quedemos solo con ese chispazo, ¿verdad? Sí. Llamará de Tusa, dicen por ahí. Llamará de Tusa. No, metámonos de lleno al proceso y Dios nos va a bendecir, Dios se va a reflejar en nuestra vida, ¿verdad? Entonces aguantemos, resistamos y si alguno está viendo ahorita, ¿verdad? Si estás en ese proceso, confía en Dios y Dios dará la respuesta a esa situación que estás viviendo. La mayor ejemplificación de los procesos lo vivió el pueblo de Israel. Recordemos que su actitud fue un poco pésima, la podría calificar de esta manera, que no les permitió poder avanzar. El propósito de Dios era que ellos pudieran llegar aproximadamente, algunos teólogos y estudiosos de la Biblia dicen que eran 40 días, otros dicen que era un poquito menos. El cálculo está entre esa cifra, pero ellos duraron 4 años para llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque fueron procesados. Algunos... Ya la generación de algunos de ahí, mejor dicho, la primera generación que salió de Egipto no llegó a la tierra prometida y pasaron algunas generaciones más en ciertas ramas que podemos ejemplificar ahí, pero los procesos que vivió el pueblo de Israel es la mayor ejemplificación de cómo no debemos nosotros actuar en medio de ellos. Ellos vieron milagros como ver que el mar se abrió en dos, ver que columna de fuego y de viento estaban a su alrededor, una alumbrando y otra guiándolos, y pudieron ver tantas hazañas de parte de Dios, y aún así ellos estaban declarando y diciendo, ¿por qué Dios nos sacó? Estábamos mejor en Egipto. Solo como dato ahí, perdón, 40 años. Fueron 40 años. 4, oí, ¿qué dijo? 40 años, 40 años los que tardaron en llegar. Sí, claro, 40 años. Y algunos estudios... Es un proceso, ¿verdad? Y hay veces queremos nosotros que las cosas sean ya. Sí. Y nosotros con procesos de una semana. Sí, no, creo que es bien contundente esto. Y sí, gracias ahí por la corrección, profe. Sobre los 40 años. Los 40 años se hubieran podido reducir a 40 días, pero su actitud no fue la correcta. Entonces Dios dijo, no, aquí falta más proceso. Así nos falta o nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros estamos destinados a que el proceso tal vez sea corto, pero se termina alargando por nuestra falta de compromiso, de dedicación, de tiempo, entre tantas cosas más que podemos mencionar. Y Dios así, no, le falta un poquito más. Unos 10 años más y se... Sí, rotundamente. Entonces, importante poder resaltar esto y como punto final podemos también analizar y podemos ver que es necesario recordar. Somos portadores de gracia, ya hemos recibido la gracia de Cristo, somos portadores de su gracia, por lo tanto debemos de comportarnos a ese nivel. Es como cuando vienen y te dan tu título tal vez de bachillerato, de básico, de universidad, y tú dices, soy tal, entonces te comportas a esa altura, ¿no? Porque ya tienes ciertos grados o ciertos cursos aprobados, entonces dices, bueno, soy profesional en esta área. Asimismo, se te da el título de portador de la gracia de Cristo, entonces nuestro comportamiento debe ser similar a Él. Hoy mismo tú puedes recibir
esa gracia de parte de Cristo, hoy mismo tú puedes permitir que si ya la has recibido sea compartida a las demás personas, pero este mensaje específicamente va para todos los que aún no reciben la gracia de Cristo, y quiero impulsarte a ti a que hoy puedas tomar esa decisión de poder decidirte por Cristo, que puedas hoy darte la oportunidad que tu vida sea transformada, que tu vida sea nueva. Él dice que todas las cosas las hace nuevas, y hoy mismo Él quiere invitarte a que puedas renovar tu entendimiento, pero sobre todo a que puedas renovar tu corazón, que puedas permitir que si en tu corazón se llenó de amargura, de ira, de odio, de rencor, de pecado, de esas cosas que nos alejan de Dios, hoy mismo puedas volver a conectarte con Él. Él quiere volver a generar ese vínculo contigo y quiere permitir que hoy mismo puedas tú volver a sus brazos. Así como el hijo pródigo regresó a los brazos del Padre, hoy tú también puedes regresar a casa y volver a conectarte, volver a Cristo Jesús. Y si aún no lo conoces, hoy es un buen día para que puedas experimentar la gracia y la misericordia de Cristo. Así que vamos a irnos con un temazo musical, y al regresar viene el 911 y esa llamada de emergencia a tu vida, a tu corazón, para poder entrar y poder permitir que Dios hable a tu vida. Así que no te despegues, ya regresamos con más. Las palabras son como semillas, y el corazón de cada persona son tierra fértil. Si deseamos cosechar en una buena temporada frutos hermosos, coloridos y frescos, cuidemos nuestra lengua de palabras hirientes o desalentadoras. Las palabras tienen el poder de construir como destruir. Ama, pero a la manera de Dios. 1 Corintios 16:14. Radio Alternativa, más que una radio, tu compañía perfecta. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Auxilio. Necesito a alguien que me salve. ¿Cuál es su ubicación? ¿Señor? ¿Señor? ¿Sigue ahí? Bueno, y continuamos acá en el programa Sin Miedo al Éxito, y este es un momento de reflexión. Y quiero que ahí tú, donde estás, quizás en casa o vas en carro, nos vas escuchando, puedas prestar estos minutos, ¿verdad?, para poder abrir tu corazón y dejar que Dios hable a Él. Esta reflexión yo la he nombrado, convertidos en chispas. El efecto contagioso de la gracia. Si traemos a la mente nuevamente el efecto que tuvo esa bocina que les contaba, ¿verdad?, donde agarró fuego y vino y la tiró al suelo y incendió un gran campo de pastizales, ¿verdad?, secos. Entonces ese es el efecto contagioso de la gracia que puede haber en tu vida también. Pero existe una mentira que muchas veces no nos deja, ¿verdad?, tranquilos, y el que uno dice, es que tengo que hacer esto, tengo que mejorar en mi vida, hay veces fallo mucho y tengo que. Y déjenme decirles de que muchas veces nos pasa a nosotros eso. Y quisiera hacerte esta pregunta: ¿cuántos de ustedes están agotados de intentar ser suficientemente buenos para Dios? Y es que vivimos en un mundo de la meritocracia, decíamos. Si trabajas, cobras. Si estudias, pasas. Si eres popular en redes, tienes muchos likes. Entonces, ya estamos llenos de eso, ¿verdad? Entonces, déjame decirte que el reino de Dios rompe esa lógica. Y eso es lo bonito. El dato curioso de hoy es que la palabra gracia significa regalo inmerecido. A veces vivimos en automático, sí, sin propósito, pensando que Dios ha llegado tarde a nuestra vida, a nuestra historia de caos que vivimos. Pero como dice Juan 1:1, antes del caos ya existía, ¿verdad? Dice, antes del caos ya existía la palabra. La gracia no reaccionó a tu pecado, la gracia lo precedió. Dios no te ama por lo que haces, Él te transforma porque ya te ama. Y hemos hablado de eso. Entonces, aquí tenemos que formar un concepto. La luz que no se apaga. Dice
A mí me encantó mucho cuando estábamos hablando y hablamos del dato científico que mencionábamos. Decía que la luz reduce las respuestas de miedo en el cerebro. Qué importante eso. Muchos de nosotros cargamos con oscuridad, con culpa, con pecado en nuestra vida. Y eso es sinónimo de oscuridad. Pero Juan 1:5 nos dice que la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no pudo contra ella. Qué bonito esto. Escucha esto. La gracia no huye de tu oscuridad. Entra en ella para iluminarla. Jesús no esperó a que los pecadores cambiaran para acercarse. No, al contrario, Jesús mismo se sentó a la mesa con los pecadores cuando todavía esos pecadores eran un desastre. Esa es la chispa que lo enciende todo. Tú también puedes actuar igual como Jesús. Ser esa chispa. No necesitas ser un relámpago, una gran luz, un estruendo, ¿qué pudiéramos traer a la mente? Un gran reflector para iluminar. No, una pequeña chispa de gracia es suficiente para encender un incendio que nadie puede detener. Podemos llevarnos este desafío. Hablábamos de receptores, aportadores. ¿Y qué vamos a aportar? Esa gracia. Aquí es donde nos ponemos sin miedo al éxito, porque vamos a llevar esta gracia, esa chispa. Y en el programa decíamos, la gracia que te alcanza te envía. O sea que ahora es mi turno de poder llevar esa gracia a las demás personas, compartirla. No recibiste gracia solo para que te sientas bien en tu cuarto o en esas 4 paredes de la iglesia. No, fuiste llamado a ser un portador de gracia. Científicamente, las emociones positivas se contagian en grupos. Espiritualmente, la gracia compartida se multiplica. Hoy quiero que pienses a quién tienes tú a tu alrededor que vive en oscuridad, o personas que tú conozcas. Tal vez es ese amigo que cree que ya es muy tarde para cambiar, o ese familiar que cree que ya es muy tarde para salir de ese vicio, de esa oscuridad, o ese amigo que ha sido rechazado, quizás del compañero de trabajo que vive frustrado porque no ve cambios inmediatos. Tú eres el proceso en construcción también. Ellos pueden ser ese proceso en construcción como Pedro. Dios está usando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Dios puede mostrarnos esa chispa que se va a ir formando un proceso. Lo importante es entender que la gracia inicia procesos y no es solo de momentos. No esperes que estuvo bonito y ya estuvo, ahí se quedó. Puedes tardar un poco más. Para ir cerrando, quiero darte esta conclusión y a la vez en este momento dejarte un reto a ti. Y quiero dejarte con esta frase. Dice, la gracia no se gana, se recibe. Pero una vez que la recibes, es imposible no darla. Tu reto para hoy es simple. Reconoce primero la gracia. Deja de intentar ganar lo que ya te fue regalado por gracia. Luego, acepta la chispa. Deja que Dios entre en esa área oscura de tu vida que te da vergüenza. Y luego, sé la bendición e identifica a una persona hoy o mañana temprano y dale ese regalo inmerecido. Una palabra de ánimo puede ser, quizás un perdón. A todos nos toca perdonar. Hoy me tocó a mí. O simplemente dale tu tiempo, que Él sentirá bonito ese regalo. Recuerda,
chispa de gracia es suficiente para iluminar toda una vida. No tengas miedo de ser esa chispa. Quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y puedas elevar una oración y puedas unirte y decir conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que no puedo hacerlo solo. Admito que he intentado llenar mi vacío con cosas que no duran. Hoy acepto el regalo de tu gracia, ese que no merezco, Señor, porque pero tú me lo ofreces por amor. Hoy yo quiero que tu luz brille en mí y te entrego mi caos y recibo tu perdón, Señor. Gracias por ser la palabra que pone orden en mi historia, y desde hoy mi vida es tuya. Amén. Y para ti que ya caminas con Él, no olvides de que Dios quiere usarte. Quita todo miedo y todo temor, toda apatía, y sé consciente que puedes ser esa chispa de gracia para otras personas. Dales esperanza, dales palabras de ánimo. Que tu vida sea de bendición a donde quiera que tú estés. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, joven. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 107.1 FM. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 107.1 FM. Y luego de este 911 regresamos a tu programa Sin Miedo al Éxito. Pero llegó el momento de despedirnos, llegó el momento de decir adiós. Pero antes de despedirnos, queremos concluir el programa de esta noche con este tema Chispas de Gracia, compartiendo a manera personal cuál es nuestra conclusión, qué aprendimos esta noche y qué consejo le podemos dejar a todos nuestros oyentes, a toda la audiencia, a todos los jóvenes que estuvieron escuchándonos y que pudieron presenciar y escuchar este tema. Yo te puedo decir que la gracia es un regalo maravilloso y creo que no hay que desaprovecharla. Así que tómala, y Dios es fiel y es justo, así que Él siempre te espera con los brazos abiertos. Hoy quiero recordarte que puede que ahora mismo estés en un cuarto oscuro, pero toma la suficiente fuerza y el valor de ir y abrir esa ventana para dejar que la luz entre en tu vida y que ella sea quien limpie tu vida por completo y sobre todo tu corazón. Yo te diría que el amor de Dios es tan grande que no puedes hacer nada que te aleje de Él, no puedes hacer nada para que Dios te ame más y no puedes hacer nada para que Dios te ame menos. Así que hoy mismo es un buen día para aceptar su amor y para aceptar su gracia. Permítete ser amado por Dios. Yo quiero decirles de que decíamos gracia sobre gracia, la gracia es infinita, y no creas que se te acabó tu parte de la gracia. No, Dios está con los brazos abiertos y quiere que tú vayas a Él cada vez que lo necesites. Buenísimo, así que gracias por estar con nosotros. Nosotros debemos de irnos, pero gracias por acompañarnos y sobre todo queremos dejarte un reto para este día y queremos invitarte a que puedas ponerlo en práctica y ejecutarlo durante esta semana. Así es, sí, el reto es: reconoce la gracia, acepta la chispa y permite que Dios encienda el proceso. Una chispa de gracia es suficiente para iluminar
toda una vida. Así que no desaproveches esa gracia que Dios nos ha regalado a través de su Hijo Jesucristo, quien murió por ti y quien también murió por mí. Buenísimo. Profe, gracias por acompañarnos esta noche. Un privilegio, contento, y también aprendimos bastante y Dios lo utilizó mucho en el 911. Gracias. Siempre estamos para servir al Señor. Dios los bendiga. Así es, gracias. Así que nos despedimos también de toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a escucharnos el día viernes. Continuamos Combate sin Miedo al Éxito. Recuerda, lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche hasta las 9 de la noche puedes escuchar el programa juvenil de Alternativa Sin Miedo al Éxito, y también toda la programación de Alternativa, que arranque de las 6 de la mañana hasta las 10:15 p.m. su programación en vivo, y puedes escuchar toda la música que te gusta, toda la música que te conecta con Dios a través de nuestras aplicaciones web para los sistemas operativos iOS y Android, y también en nuestra web. Nos encuentras como alternativa.com.gt, así que no hay excusas para poder escuchar Radio Alternativa. Así que si estás por descansarte, una feliz noche; si estás por cenarte, una feliz cena; y si estás por desvelarte en asuntos universitarios, estudiantiles, familiares, laborales, conyugales o de cualquier índole, que Dios te ampare. Estuvo contigo Yair Ramírez, Astrid Tobar, Esther Casasola y Daniel Morales. y sobre todo yo quiero presentarte a mi mejor amigo. Él es Don Eloy, así que como dice Don Eloy, ustedes se quedan y yo me voy. Y esto fue Sin Miedo al Éxito. Acepta lo que es, deja ir lo que pasó y oriéntate a lo que será. Sin miedo al éxito. Sin miedo